La única forma de quienes están conectados allá nos escuchen no será a través de los micrófonos. Sí, gracias. ¿Ya podemos iniciar? Sí. Okay. ¿Iniciamos, Clau? Sí. Bueno, pues, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a las personas que están conectadas a través de las plataformas digitales. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de todas estas sesiones de trabajo, estas mesas de trabajo y estas sesiones de conferencias magistrales, en las cuales nos dimos a la tarea de reflexionar alrededor del tema de la investigación orientada a las prácticas de creación desde distintos ángulos. Pudimos abordar ángulos desde las ciencias sociales, desde la práctica creativa, desde las ciencias, de la tecnología. Y bueno, en general han sido unas sesiones muy nutridas con invitados que nos han aportado muchísimo y nos han dado la oportunidad para poder generar espacios de reflexión y sobre todo nuevas maneras de comprender temas que estamos en continuo contacto, ¿no? Para cerrar esta serie esta sesión de trabajo va en torno a la investigación orientada a las prácticas de creación. Tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Pablo Padilla Longoria como nuestro conferencista magistral de clausura. Voy a leer la semblanza. Estudió Física y Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo la medalla Gabino Barreda. Estudió piano en el Conservatorio Nacional de Música. Es maestro y doctor en Ciencias Matemáticas por el Instituto Courant de la Universidad de Nueva York. Realizó un postdoctorado en el Instituto Politécnico Federal Suizo de Zúrich. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Oxford en el grupo de biomatemáticas, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París y del Colegio Fitzwilliam en la Universidad de Cambridge. Obtuvo el diploma en piano en la Escuela de Música de Mans en Nueva York y realizó estudios de clavecina en la Escuela Superior de Música de Zúrich. Realizó estudios de bajo continuo, armonía y contrapunto con el maestro José Suárez. Es investigador de carrera titular C en el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y Sistemas en el IMAS de la UNAM. Es socio fundador de ARCITE, Arte, Ciencia y Tecnología, SADCB. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI3, y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Junto con Francis Knight de la Universidad de Cambridge, dirige desde el 2016 el proyecto Formal Methods in Musicology. Entonces, una muy reducida semblanza de todo el currículum del doctor Padilla, a quien le agradecemos muchísimo esté por acá con nosotros. Y bueno, sin más, le doy la palabra para que nos platique. Edmar, muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, particularmente a Edmar por la oportunidad de presentar aquí. Mi visión va a ser la visión de un matemático, entonces no sé si hayan oído hablar, hayan oído esto que se dice de las respuestas de los matemáticos, que son siempre completamente precisas, totalmente inútiles y siempre llegan demasiado tarde. Pues algo de eso va a haber, pero me gustaría al final de la plática convencerlos que de alguna manera las matemáticas tienen algo que decir en el estudio de algunos aspectos musicales. Titulé la charla Modelación Matemática del Estilo Musical porque hemos estado trabajando precisamente en este tema y es en lo que me gustaría concentrarme. Si
hubiera gente interesada. Al final de la primera página está la dirección, la liga del proyecto Formal Methods in Musicology, que junto con un colega y amigo, Francis Knights, hemos desarrollado, como mencionaba Edmar, ya desde hace unos 4 o 5 años, más o menos, y mi correo electrónico si es que alguien quisiera ponerse en contacto conmigo. A mí me gusta empezar con citas y este se le atribuye a Galileo, que parece que no es de Galileo, pero bueno, digamos que sí. Dice misura ciò che è misurabile, rende misurabile ciò che non lo è, que es algo así como mide lo que es medible y vuelve medible lo que no lo es. ¿Y qué más no medible, por así decirlo, que el estilo musical? Siempre se asocia al estilo con algo etéreo, con algo difícil de definir, y efectivamente es etéreo y es difícil de definir, pero nosotros vamos a adoptar una definición muy operacional que nos va a permitir hacer comparaciones. Un minuto para arreglar la pantalla, la presentación. Espera. Bueno. Aquí ya está cerrado el micro y cerrada la bocina. Ahora lo que no quiere es avanzar. Ya. Siguiendo con otra cita, yo digo que nos tocaron vivir tiempos interesantes y ese es, según esto, según yo siempre lo había oído como una maldición china y resulta que no es en el fondo maldición y tampoco es china. Lo que se encuentra en registros chinos es esto que aparece en la pantalla, que es algo así como mejor ser perro en tiempos tranquilos que hombre en tiempos de caos. Pero me quedo con la de le tocarán vivir tiempos interesantes como una maldición. ¿Y por qué digo que nos tocaron vivir tiempos interesantes? Básicamente porque avances en las ciencias cognitivas y neurociencias y recursos de imagenología como resonancias magnéticas y otro tipo de tecnologías disponibles, la posibilidad de manejar datos en grandes cantidades y sí debo de añadir los modelos matemáticos, nos han permitido plantear preguntas que antes hubieran sonado completamente abstractas, como qué son las emociones, qué es el estilo, qué es la creatividad, preguntas que antes sonaban completamente filosóficas y etéreas, por así decirlo, ahora pueden abordarse desde una perspectiva múltiple, integral de alguna manera y con posibilidad de contrastarlas con datos experimentales.
y leo lo que pongo aquí. O sea, permiten formular de manera concreta preguntas que podrían parecer abstractas, relacionadas con la creatividad, el estilo y las emociones, entre otras cosas. Entonces, voy a empezar a ser un poco más detallado en lo que me gustaría presentar en esta plática. Digo que el estudio de estilos musicales usando métodos matemáticos permite proporcionar herramientas en la resolución de diversos problemas musicológicos. O sea, hay preguntas que realmente les interesan a los musicólogos, preguntas de autoría, de cronología, entre otras, que son relevantes en el ámbito musicológico y que pueden ser abordadas con metodologías matemáticas. Por ejemplo, esclarecer autorías de obras, proponer cronologías en las composiciones de un mismo autor. Menciono aquí determinar la cercanía estilística de diferentes reconstrucciones de piezas incompletas. Si tengo tiempo voy a hablar de justo un caso muy famoso que es el arte de la fuga de Bach. Todo el mundo quizás sabe que fue la última obra escrita por Bach y que dejó incompleta, y hay mucho que decir al respecto. Recientemente, en los últimos año y medio, 2 años, hemos empezado a aplicar técnicas de análisis topológico de datos. Como todo lo que tiene que ver con topología es oscuro y críptico, entonces no me voy a meter en detalles, pero sí voy a mencionar un poco cuál es el espíritu del trabajo que estamos haciendo. Y para ello tomamos ejemplos que van desde la música inglesa renacentista, que es lo más antiguo que hemos trabajado, hasta música, hasta música del siglo XX y XXI. A manera de índice, me gustaría, después de pasar la introducción, hablar un poco de identificación y clasificación de datos, porque vivimos en la época de grandes cantidades de datos, ¿no? Todo el mundo habla de Big Data, y nuestro proyecto, nosotros un poco en broma y un poco en serio, decimos que es Small Data. Las limitaciones de la música que analizamos nos obligan a considerar conjuntos de datos más bien pequeños, y me gustaría referirme un poco a esto. Voy a hablar un poco de David Cope, que probablemente algunos de ustedes conocen. Es un compositor y computólogo americano que fue el primero que se empezó a hacer este tipo de preguntas en los 90s, mediados, principios de los 90s, sobre si pueden o no las computadoras ser creativas y en qué sentido entendemos la creatividad. Me gustaría hablar de problemas estilísticos y después de algunos casos concretos que hemos abordado, como el del señor Couperin, platicarles algunos resultados de otro caso de estudio de 2 compositores ingleses renacentistas, John Taverner y Christopher Tye. El caso que les decía del arte de la fuga, y si el tiempo me lo permite, voy a hablar un poquitito de lo que se está haciendo con análisis topológico de datos en música, y un poco sobre el proyecto que tenemos Edmar y yo iniciando sobre creatividad musical, y un poco más de perspectivas a trabajo futuro. Sí quisiera dejar claro, digamos, que el problema de identificar estilos musicales, en particular usando herramientas matemáticas, es central, y no solo en musicología y en la teoría musical, sino al revés. Voy a decir qué quiero decir con al revés, pero también en aplicaciones como el reconocimiento de patrones musicales, en cuestiones tan pragmáticas como juicios de plagio o identificación de autorías. Este tipo de herramientas tienen mucha importancia. Y en la generación automática, a esto me refiero con al revés. O sea, quiero hacer énfasis en que la interacción entre la música y las matemáticas sí es bidireccional. La música puede ser abordada como objeto de estudio desde una perspectiva matemática, pero las matemáticas también proporcionan herramientas, en particular en la generación automatizada de música. Seguramente no les sorprenderá saber que una buena parte de la música que escuchamos ya es generada por plataformas de inteligencia artificial. Entonces, antes de hablar de identificación y clasificación de datos,
y en particular tratar de contestar a la pregunta de qué tanto de un texto se necesita para identificar una cita literaria, me gustaría dar una definición de estilo. Para nosotros, estilo va a ser un poco como el tiempo. O sea, no sabemos qué es, pero lo podemos medir. Y para nosotros, de manera muy genérica, el estilo va a estar reflejado en las regularidades estadísticas de las elecciones de un autor o de un creador. Y en tanto regularidades estadísticas son susceptibles de ser cuantificadas, tenemos una manera de cuantificar o de abordar el estilo de una manera cuantitativa, que es, digo yo, muy sobresimplificador y probablemente muy simplista, pero en algunos casos funciona. Entonces déjenme proponerles un juego. Yo les voy a dar una palabra que es con la que empieza una obra y ustedes traten de adivinar qué es. Si nadie sabe, les doy otra o otras palabras y así hasta que les diga cuál es, ¿no? ¿Alguna idea? Los filósofos aquí sí tendrían algo que decir. No me digan que no lo saben porque... Supongo que además de todo ya estoy más viejo de lo que pensaba, pero a todo mundo nos hacían leer en la secundaria la Ilíada y comienza así: canta odiosa la cólera del Peli de Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó a Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves, de Homero. Entonces, sobre su conciencia cae que no sepan. Esta es una canción. Eso me tranquiliza un poco. Lo que quiero enfatizar es un poco que el contexto es importante. O sea, si estuviéramos en otro país, en otra circunstancia, poner ay, quizá no le diga nada a nadie. Y de hecho voy a presentar un ejemplo en esa dirección. Pero lo que finalmente, dado que este ejemplo funcionó, lo tomaré como ejemplo en lugar de la Ilíada, ya que Hugo adivinó a la primer ay, que era Cielito Lindo. Mi punto es que estando en un contexto adecuado no es necesario tener una gran cantidad de información para identificar y clasificar obras. Este está en inglés y seguramente cientos, si no es que miles de obras literarias en inglés empiezan con if. Nadie se anima a decir nada. ¿No? En Inglaterra ya habría una buena parte de gente que lo sabría. If music be the fruit of love, play on, give me excess of it, that surfeiting, the appetite may sicken and so die. Pero el contexto es diferente de alguna manera, entonces, finalmente, para ilustrar lo importante que es el contexto, misma observación, cientos de obras empiezan con en. Pues a lo mejor sí había dado estos ejemplos en otra parte, pero creo que está claro lo que quiero ilustrar, ¿no? O sea, con muy poca información, con un contexto adecuado, es posible
clasificar e identificar obras. De hecho, la segunda parte del juego solo tiene un ejemplo, y es cuántas notas se necesitan para identificar una obra musical. Quisiera jugar el mismo juego, espero que funcione. Pues no. Ah, ya. ¿Será por eso? Que conste que... Efectivamente, las mañanitas. Nada más para que vieran que no estoy mintiendo, la quería poner completa, pero... Me gustaría decir unas cuantas palabras sobre la música como objeto de estudio de las matemáticas, y no voy a mencionar mucho a Pitágoras porque todo el mundo lo conoce, y entonces no voy a detenerme ni a Kepler en su Harmonices Mundi. Solo me gustaría citar otra cosa que para él era una realidad física, no era poesía ni metáfora. Él decía, el movimiento de los cuerpos no es otra cosa que una continua música polifónica. Pero para nosotros esto, que suena muy poético, para él representaba una realidad física, y de sus disquisiciones y de sus consideraciones llegó a asignarle escalas o conjuntos de notas a los planetas, y estaban muy relacionadas sus consideraciones con consideraciones geométricas. En fin, todos de alguna manera conocemos un poco la historia de Kepler. Decía que no voy a ahondar más en el tema. Lo que quisiera volver a enfatizar es el hecho de que la música puede ser estudiada desde una perspectiva matemática, y en un sentido inverso, las matemáticas ofrecen a los compositores, ejecutantes y musicólogos herramientas adicionales. Quisiera decir unas palabras sobre la composición algorítmica, que cada vez que menciona uno composición algorítmica, la gente piensa en computadoras o en música de la segunda mitad del siglo XX. Y sin embargo, la música algorítmica nace al menos tanto así como en la Edad Media con Guido de Arezzo. Tiene un tratado de composición, Micrologus, que describe un procedimiento que hoy llamaríamos algorítmico para musicalizar un texto. Creo que sí tengo unos minutos para explicar qué es lo que decía Guido, aunque probablemente mucha gente lo conozca. Decía, tómese el texto que se quiere musicalizar e identifíquense las vocales. O sea, tomemos el primer verso, por ejemplo, Urkant Laxis. Sería U, E, A, I. Y construyese una tabla en la que a cada vocal se le asigne una nota. Y entonces, con este procedimiento, y una vez asignado una nota para cada vocal, se tiene una línea melódica y una receta, un algoritmo perfectamente bien establecido, bien estructurado para musicalizar un texto. Con lo cual, lo único que quiero decir es que la música algorítmica se remota al menos a la Edad Media.
elementos aleatorios también están presentes en el ámbito de la composición algorítmica. Un ejemplo conocido es el juego de los dados musicales de Mozart, que no fue el primero que inventó un juego de dados musicales, al menos Haydn y otro compositor, Kirnberger, habían ya escrito un juego parecido. ¿Lo conocen? Supongo que mucha gente sí lo conoce. Entonces no me detengo a describir con detalle, solo digo que Mozart compuso unas tablas que corresponden a las tiradas de los dados y que dependiendo de lo que salga en los dados, uno escoge compases de esas tablas y va construyendo una pieza. Y este es uno de los posibles resultados. Paso a otro ámbito después de haber hablado un poco de la relación entre la música y las matemáticas en ambos sentidos. Me gustaría poner en el aire la pregunta que se hizo David Cope hace ya muchos años y que de alguna manera se han hecho muchas personas y que ahora es particularmente relevante dada la capacidad que han adquirido de procesamiento y de interacción con los usuarios de las computadoras. Si puede ser una computadora creativa o no. Y claramente esto depende de la definición de creatividad que uno adopte. Pero déjenme, a riesgo de volver a tener eco y todas estas cosas. Como decía. Pero me parece. ¿Alguien identifica el compositor? ¿O a qué le suena? Tú a lo mejor ya sabes cuál es la respuesta, Hugo, entonces. No, suena como una computadora. Los intérpretes son seres humanos. ¿O te refieres a que lo escribió una computadora? No, la reproducción sí es de seres humanos, pero la elaboración sí es de una computadora. O sea, de hecho, David Cope, que es la persona que programó el sistema para generar esta obra, le puso, creo que son 6 conciertos de Brandenburgo, no sé si los identifican, estas obras de Bach. Este lo bautizó como el concierto de Brandenburgo número 7. Pero creo que la pregunta que se hace es una pregunta muy válida y, como decía, muy válida en estas épocas. ¿Qué entendemos por creatividad y qué entendemos por ser creativos? ¿O en qué sentido puede ser una computadora o un sistema no humano creativo? Y hay muchos aspectos que se prestan a reflexionar. Por ejemplo, aspectos de autorreferencia,
necesitamos conciencia para ser creativos o no. En este sentido, David Cope también adopta una definición muy sencilla, muy operacional. Para David Cope, la creatividad es algo muy pragmático. Él dice, ser creativo se da la creatividad cuando se tiene un universo de objetos A, otro universo de objetos B, y se establece una relación entre ambos que no haya sido establecida previamente. Entonces, si eso se considera como un proceso creativo, pues claramente las computadoras pueden ser creativas, ¿no? Voy a regresar a los problemas estilísticos y hacer una serie de preguntas que creo yo son pertinentes en este ámbito. O sea, ¿cómo reconocemos una melodía en particular? Este ejercicio que hicimos o una obra, ¿cómo nuestro cerebro es capaz de analizar, identificar y procesar patrones para clasificar? ¿Por qué nos gusta la música? Ya no lo puse aquí, pero otra pregunta que es interesante y que permanece en gran medida sin contestar es si desde la perspectiva evolutiva la música tiene algún papel central. Y las opiniones están divididas. Hay gente que dice que la música es solo un subproducto del lenguaje y hay gente que dice que el lenguaje se originó a partir de gestos musicales. Entonces están los dos extremos, las dos posturas, y no hay acuerdo todavía en ningún sentido. Digo aquí, ¿qué hace que una pieza suene a Bach y no a los Beatles? O sea, ¿qué es lo que determina que haya un estilo musical? Yo no tengo tanto tiempo, entonces a lo mejor no presento todos los ejemplos que había propuesto, pero sí me gustaría describir al menos la metodología. Presentamos una manera en la que la creatividad musical, específicamente el estilo musical, pueden ser estudiados y aportar evidencia en problemas musicológicos abiertos. Entonces déjenme darles un ejemplo de lo que llamé el otro señor Couperin, el otro Monsieur Couperin. Digo que me refiero a él como Monsieur Couperin, porque como la familia Bach, la familia Couperin fueron, si no me equivoco, 17 miembros, así es, 17 miembros desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. 8 de estos 17 ocuparon un puesto muy renombrado en una iglesia en París, en la iglesia de Saint-Gervais. Y la familia tuvo el monopolio del puesto de organista de esta iglesia durante 173 años. Son famosos al menos como compositores, Charles, Louis, François, Charles, otro Charles, y François, el que es más conocido, que se le llama muchas veces François el Grande. De todas estas obras que compusieron, que son muchas decenas, solo 2 están firmadas con el primer nombre. Todas las demás están firmadas como el señor Couperin. Entonces hay un lío de clasificación y de atribución de las obras extraordinario. En particular, por ejemplo, Louis, que se convirtió en el más famoso de todos ellos, porque se incorporó como músico a la corte de Luis XIV. Es a quien se le atribuyen un montón de obras, pues solo porque es el más famoso, ¿no? Como dicen los húngaros, el gato más gordo se come toda la leche. Pues de alguna manera él resultó ser el gato gordo, y tiene incluso obras que se le atribuyen después de haber muerto. Entonces claramente hay algo que está chueco. Estas son citas sobre él, pero no me voy a detener a leerlas. Y tenía preparado algo de música, pero también me lo voy a saltar. Nada más para que vean que no estoy mintiendo. Esta obra es el preludio del señor Couperin, y así son básicamente todas. Además, no se puede saber por la escritura, porque todas estas las hacían copistas. Lo que podemos hacer es utilizar
métodos de clasificación, en particular como menciono aquí, no sé si se ve. SVM es una abreviatura de Support Vector Machines, y lo que hicimos fue meter todas las obras para clavecín que se atribuían a Louis y compararlas con otras que se sabe son de Charles. Primero hicimos pruebas de consistencia para asegurarnos que al menos en aspectos básicos nuestro clasificador funcionaba bien. No sé si se vea que todos los colores coinciden, o sea, esto es un proceso automático de clasificación en los que se meten las partituras a la computadora. La computadora no sabe nada de la música más que son datos, y la computadora, después de utilizar una herramienta matemática, en este caso una máquina de soporte vectorial, como se le llama, devuelve esta clasificación. Y estábamos buscando 4 características: si eran bajos o si eran melodías, y si eran en tonalidad mayor o en tonalidad menor. Y espero que se vea que, bueno, si aparece mi cursor, que aparecen todos los Bs, que son los bajos mayores, las Ms mayúsculas son melodías mayores, las Ms minúsculas melodías menores, y los bajos minúsculas son melodías menores. Solo hay una, esta es la segunda en el conjunto amarillo, que está mal clasificada. Y esta es una propuesta similar en la que también clasifica bien esta metodología todas las obras. Entonces, ya teniendo una certeza razonable de que nuestro sistema está clasificando bien obras, metemos más obras y metemos otro tipo de comparaciones. Y nada más describo rápidamente qué es lo que significa el huevo morado que está en la imagen. Todo lo que está dentro del huevo morado puede interpretarse como razonablemente, seguramente, del mismo autor. Y mientras que los puntos negros que aparecen fuera del huevo, podríamos tener sospechas o indicaciones de que son de otro autor. A eso es a lo que me refería inicialmente, que estos métodos pueden proporcionar una manera sistemática de abordar preguntas musicológicas que son relevantes y que por métodos tradicionales difícilmente podrían ser resueltas. Voy a hablar de otro ejemplo y con esto yo creo que terminaría. ¿Cuántas novelas conocen que hayan sido escritas por más de una persona? Sí las hay, no son muchas, pero sí hay. Algunas hay. Ya. Una novela es más sobre una ficción con la iglesia, etc. Ya ese no lo ubico. ¿Cómo? O sea, sí las hay, pero no son muy comunes, ¿no? Sí. Los surrealistas tenían esta metodología de hacer poemas colectivos, ¿no? En música tampoco es muy común. Y esta obra que les muestro aquí, O Esplendor Gloria, es un himno que en la mayor parte de las fuentes se atribuye a John Taverner, excepto en 2 que se atribuye a Christopher Tye. Y un musicólogo sugirió que a lo mejor la obra está escrita por los dos,
la primera parte quizá la hizo Taberner y la segunda parte probablemente la haya hecho Tai. Y abordamos ese problema. No voy a detener en los detalles aquí tampoco, pero de toda esta serie de números, les comento que hay una separación bastante clara entre una parte izquierda, una parte central y una parte derecha. La parte izquierda corresponde a uno de los autores, la parte central corresponde a la obra que estamos examinando y la parte de la derecha a otro de los autores. Entonces, si interpretamos este plano como un plano de cercanía estilística, o sea, entre más cerca estén dos puntos aquí representados, estilísticamente más cercanos están, podemos empezar a sacar conclusiones, y la conclusión del hecho de que la obra que estamos analizando esté en medio de los dos sugiere al menos que tiene elementos estilísticos mezclados de ambos. Entonces, combinando esta metodología con una metodología más tradicional de contar disonancias y abordar un enfoque más musicológico de la obra, proponemos que la obra está efectivamente escrita por los dos autores. Y nada más leo rapidísimo cuál es el problema del arte de la fuga de Bach. Digo que la última fuga de esta obra quedó inconclusa por la muerte del compositor, y varios musicólogos y compositores han propuesto diferentes completaciones. Se utilizaron métodos de teoría de la información, o sea, en particular se utilizó lo que se conoce como entropía relativa para definir una noción de distancia estilística entre dos obras, y comparamos las propuestas de las diferentes completaciones con la parte de Bach que sí se quedó inconclusa, y podemos desde esta perspectiva dar una noción objetiva sin que haya un juicio de valor sobre cuál completación es mejor que otra, sino simplemente en esta medida, en esta noción de cercanía estilística, cuáles son las que están más cercanas a la obra de Bach. Y nada más para platicarles un poco de otros proyectos que pueden, si van a la página que di al principio, la mayoría de estos aparece ya con cierto detalle y con algunas referencias mencionadas. Utilizamos métodos similares a los que describí aquí para proponer una cronología de los cuartetos de Haydn. Estamos utilizando análisis topológico de datos para proporcionar otras herramientas en el estudio del estilo musical. Y para terminar, pues menciono el trabajo que estamos empezando con Edmar sobre creatividad musical, que pues seguramente dará para mucho. Es una pregunta, creo yo, muy relevante y muy interesante. Y aunque pues ya hay mucho abordado, ¿no? Hay mucho más, creo yo, mucho más por decir. Y si recuerdo bien, tenía otra vez a David Cobb, pero no lo voy a poner porque ya me pasé de tiempo. Solo agradecerles de nuevo su atención, y si hubiera preguntas o no sé cómo sea la dinámica. Pues, bueno, primero muchas gracias. Quizá, bueno, como lo hemos venido trabajando es tratar de entablar como un diálogo con los colegas, ¿no? Al respecto de los temas presentados. Por ejemplo, personalmente me parece que todas estas herramientas, o más bien uno de los puntos interesantes es justamente poner sobre la mesa el hecho de que las herramientas y metodologías, tanto teóricas como prácticas provenientes digamos, de las ciencias y en particular de las matemáticas y de las ciencias de la computación, que pueden ser muy estrictas, muy rigurosas y hasta cierto punto muy enfocadas, o sea, forman un área de oportunidad
para las prácticas creativas, ¿no? En este caso, tú nos presentaste unas metodologías muy concretas para el análisis musicológico, pero claramente estas metodologías también pueden y han sido aplicadas para las prácticas creativas, ¿no? Y quizá a partir de ahí pudiéramos planear una breve discusión al respecto con todos las y los colegas aquí presentes, ¿no? Creo que aquí, digamos, el punto medular es justamente pensar en todas las posibilidades que las distintas metodologías y las distintas herramientas de distintas áreas pueden proveer a la práctica creativa, ¿no? En general. Y justamente pensar bajo qué esquemas es posible justamente implementarlas, a lo mejor sí, bajo qué esquemas y bajo qué limitaciones u áreas de oportunidad es posible trasladar dichas estrategias, metodologías a las prácticas creativas. Insisto, aquí, por ejemplo, tú ya nos hiciste el favor de presentarnos, por ejemplo, en el caso del PCA, ¿no? Del Principal Component Analysis, o una metodología muy concreta del Support Vector Machine, ¿no? Que está enfocada al análisis musicológico, pero que además puede ser, quizá no ese algoritmo en particular, pero otros algoritmos pueden ser implementados para la creación sonora y también, por ejemplo, incluso para la creación audiovisual, ¿no? Como lo podemos ver en distintos contextos actuales. Entonces, quizá a partir de ahí, no sé si alguien quisiera plantear una pregunta, plantear un comentario, estaría interesante ver los distintos puntos de vista. Bueno, en cualquier caso, si nadie se anima, con relación a lo que tú mencionabas, Edmar, a mí me parece interesante la observación de Pierre Bourdieu, que decía que el análisis sin creación es tiempo perdido. Y entonces, él sugería, en particular en la música, no sé si sea aplicable a otras disciplinas artísticas, pero en particular en la música, que cada ejercicio de análisis llevara o fuera acompañado por un ejercicio de creación, que creo que es una perspectiva interesante o importante. Sí, porque creo que además justamente creo que hoy en día digamos, en este contexto en el cual ya están bastante desdibujadas las fronteras entre las disciplinas, algunas no, pero al menos dentro del contexto creativo humanista o de las ciencias sociales, las disciplinas se desdibujan justamente por el hecho de que los creadores, los artistas, las artistas usan herramientas, ¿no? de distintos lados para generar productos o artefactos creativos o artísticos. Y justamente creo que ese es un punto bien importante porque trasladándolo como del análisis musical a la composición musical, trasladándolo a un contexto más general, o sea, es justamente pensar las estrategias de la implementación de la teoría a la práctica, ¿no? Y justo creo que es algo que aquí, por ejemplo, se ha platicado bastante, cómo implementar toda esta investigación de la práctica, de las prácticas creativas, de la investigación artística, como se le quiera llamar, investigación orientada, basada en, ¿no? Centrada en, como todos estos términos, justamente cómo aterrizarlas para que funcionen como una estructura que al artista, a los creativos, ¿no? Le permita pensar nuevas alternativas. Y creo que, por ejemplo, en este caso, creo que mi forma de ver las cosas es que en este caso no solo es agarrar la herramienta, ¿no? Como muchas veces sucede, ¿no? Por ejemplo, agarro el algoritmo y genero algo y ya, sino desde mi perspectiva, la metodología implica comprender la herramienta más a profundidad para a partir de esa comprensión generar un resultado. O no sé tú qué piensas, o no sé si alguien quiera. No, bueno, mi pregunta es justo lo contrario, porque en composición algorítmica más inteligencia artificial lo que se plantea es la sustitución del artista, no que el artista se apropie de los sistemas informáticos, computacionales, metodologías matemáticas, sino que el debate está en hasta dónde
desaparecería el artista, sería innecesario en un futuro donde las máquinas, los ordenadores pudieran producir música, y de hecho hay mucho conflicto actual, ¿no? Con propiedad intelectual, en machine learning, inteligencia artificial, producción visual y supongo que en producción de sonido también. Entonces, mi pregunta está más orientada a, bueno, saber qué piensan ustedes sobre esta problemática que ha vuelto a aparecer, ahora digamos con más base empírica en los inicios del debate sobre creatividad computacional, que era un poco más especulativo. Sí, de hecho, creo que lo mencioné en algún momento que gran parte de la música que escuchamos, sobre todo música de elevadores, de consultorios, de supermercados, ese tipo de música atmosférica, por llamarle de alguna manera, está generada por computadora y en plataformas de inteligencia artificial. A mí me parece que es una pregunta bien interesante porque por primera vez estamos en una posición realista de abordar una respuesta que no sea solo teórica, sino un poco implementando sistemas que traten de responder. Yo creo que como muchas otras, nos hará repensar qué significa ser creativo y qué significa ser humano, y a lo mejor nos devuelve una perspectiva más humilde de nuestra situación en el universo. Menciono como anécdota, a mí me da mucha risa, en la época de Turing, o sea, al final de su vida, por ahí de los 50 y tantos, 50 y pocos, él murió en el 54, si recuerdo bien, se hizo una lista por la gente que se sentía amenazada como en su integridad de ser humano, de cosas que seguramente no podrían hacer las computadoras. Entre ellas estaba hacer música, ganarle a un campeón de ajedrez. De esas 20 actividades, creo que son 17 o 18 las que ya las computadoras han podido hacer, ¿no? Entonces, claramente el ser humano radica en otra cosa. No sé si un poco se ve la relación con la pregunta que tú hacías, porque, y en eso Edmar debería de cederle la palabra porque tiene mucho que decir con relación a las pruebas de Turing en el ámbito artístico. No sé si quieres tú comentar un poco. Bueno, pues sí, o sea, yo creo que la pregunta de Paz es súper pertinente y como bien dice Pablo, creo que hoy día es más que pertinente porque también como tú lo mencionas, ¿no? O sea, antes era como más especulativo, pero yo definitivamente lo digo en las clases y o sea, lo afirmo. Ya hay creo que yo que estamos viendo un antes y un después en la historia de la tecnología y creo que el ejemplo más devastador es las GANs de Midjourney y Dalí. O sea, hace un año generaban unas cosas, ¿no? O sea, con la velocidad que han avanzado, o sea, es impresionante. O sea, incluso ya, bueno, todos sabemos ya, ahora hay GANs que no solo generan los productos visuales, sino generan los prompts. O sea, creo que hacia allá va, porque entonces lo único que tenía que hacer el usuario era escribir el prompt. Entonces ahora ya hay GANs que generan el prompt, ¿no? O sea, ya también ahí el humano está sustituido en cierto modo, ¿no? O sea, sería muy largo, pero yo creo que el debate estaría planteado primero en comprender la diferencia entre IA débil y IA fuerte, que por lo general se subestima. Por lo general, la mayoría de la gente no le atribuye capacidades y por lo tanto problemáticas que son propias de la IA fuerte a cosas o aplicaciones de IA débil, ¿no? Entonces, la IA, muy rápidamente, la IA débil, como ya sabemos, es como todas las aplicaciones que hoy en día tenemos, ¿no? De inteligencia artificial. Son muy buenas para hacer algo, pero son muy buenas para hacer solo esa cosa, ¿no? Una IA fuerte sería, por ejemplo, si AlphaGo, que es este sistema inteligente que es capaz de jugar algo, de la nada, por ejemplo, pudiera aprender a jugar ajedrez, no estoy diciendo uno, o pudiera, por ejemplo, hacer lo que hace Alexa, ¿no? Eso sería una IA fuerte. Entonces,
teniendo bien clara esa diferenciación entre, digamos, estos dos contextos, creo que sí es más que hoy es más que pertinente esa discusión del desplazamiento de la actividad humana en la creación, ¿no? En la parte creativa, como ya lo dijiste, o sea, en la parte visual creo que estamos así adelantadísimos, no es tanto en la parte musical, todavía hay bastantes problemas, sobre todo en la parte que implica cosas secuenciales en el tiempo, pero no dudo que próximamente se empiecen a resolver ya ese tipo de cosas al nivel de lo visual como lo es Midjourney y DALL-E. Y en ese sentido yo me iría por una respuesta quizá más radical que tiene que ver con lo que dijo Pablo de repensar la cualidad humana en el contexto tecnológico, tecnosocial actual. Ya, digamos, esta idea como de la máquina contra el humano, ¿no? A ver quién genera más o a ver cuál de los dos productos es mejor, o en esta misma idea de Turing, adivinar cuál fue el humano y cuál fue la máquina, ¿no? O sea, creo que ya estamos en el punto en el que la tecnología ya nos rebasó y justamente deberíamos pensar hacia adelante como en una nueva concepción del humano tecno encarnado, creo yo. Digo, quizás suene muy hacia allá, pero es que simplemente fijémonos en nuestra realidad. O sea, se está lanzando una sonda para explorar el espacio fuera del sistema solar. Está Sofía, que es el robot, el androide que tiene capacidad de entablar una conversación contextual, no solo con ella, no solo con otros robots, sino con humanos. O sea, es una locura lo que estamos viviendo, ¿no? Y creo yo que ya no se trata de humano contra máquina, ¿no? Sino humano encarnado con la realidad tecnológica. No sé. Sí, no, o sea, por no continuar mucho con este debate, y seguramente hay otras preguntas. Digo que detrás de las máquinas siempre hay seres humanos y en este momento hay graves problemas del uso de obras de propiedad intelectual donde unos humanos encarnados tecnológicamente están capitalizando el trabajo de otros que no están recibiendo absolutamente ni reconocimiento, ni reconocimiento de su autoría, que sería también una cuestión a pensar, ¿no? La autoría y el autor, y es algo a lo que se le ha dado muchas vueltas y digamos que son problemas que me llaman la atención porque parecía que habían quedado atrás cosas como muy noventeras o de principios, ¿no? Y que con la inteligencia artificial estas nuevas aplicaciones pues han vuelto a ponerse sobre la mesa de la manera inversa a lo que sucedía a principios de este siglo en los 90, que era acceso y no autoría y ¿no? otras formas de bienes comunes, otras formas de capitalizar la producción intelectual, de distribuirla, y ahora la inteligencia artificial pues vuelve a plantear los mismos problemas, pero de manera inversa, ¿no? Los artistas se están quejando porque muchas producciones, obviamente, en fin, pero que sería cerrar, digamos, el debate, o centrarlo en estos asuntos que sí, claro, la dimensión ontológica, ¿no? De la relación del ser humano con la tecnología y de la noción de creatividad como desde un punto de vista renovado, ¿no? Son también interesantes, pero a mí me inquieta, me inquieta más la dimensión económica y social de este tipo, que están adquiriendo este tipo de herramientas, ¿no? Un poco nada más para hacer un comentario. También nuestra seguridad como especie está cada vez más delegada en sistemas de inteligencia artificial que toman decisiones por ellos mismos. Es bastante aterrador. Pero bueno, lo dejo así con la nota optimista. Pablo, bueno, pues muchas gracias por la presentación y la charla. Yo no tengo más de una pregunta, sino como el deseo de hacer algunas reflexiones en voz alta de unos temas en los que creo que todos o muchos estamos como atentos.
Y entonces son como pensamientos diversos, ¿no? El primer pensamiento que me viene a la mente es este miedo que creo que colectivamente nos da muy similar al que le dio a los telegrafistas cuando llegó el teléfono y entraban a destruir las fábricas o en la revolución industrial o en todos los telares y todos los que hemos visto a lo largo de los últimos siglos, ¿no? Creo que nos pone en un papel, ¿no? Este miedo de quedar sin chamba, ¿no? Y como que también creo que es una lectura muy superficial de lo que puede estar pasando. Creo que en el fondo creo que estamos, y más bien después de haber visto también las distintas olas de inteligencia artificial con los nombres que ha tenido, ¿no? Las tercera y los artículos hablan de estos momentos y cuando te encuentras a Marvin Minsky hablando de que ya llegó finalmente ese momento y 10 años después como que ves esa ingenuidad con la que lo estaba planteando, ¿no? Creo que es muy pronto y hay algo de ¿cómo se dice? De centralismo, de querer ser parte de ese momento de la historia en donde finalmente, ahora sí no fue el de los 30, no fue el de los 70, ahora sí ya llegaron las máquinas a sustituirnos tan fácilmente. Y yo creo que todavía estamos muy lejos, por más que Dalí haga un cuadro bonito, por más que incluso a alguien, una serie de curadores haga una exposición en donde se pongan esos cuadros, por más que Spotify haya comprado el laboratorio de Sony de Francia para empezar a hacer composiciones y se produzca un disco, ¿no? Y yo creo que por más que pasen todos esos ejercicios, o por más que salga un video de Obama, que no es Obama hablando, y toda mass media que habla de la inteligencia artificial, creo que, y por más que una computadora haya ganado en ajedrez hace 20 años ya, ¿no? Supongo. No sé cuándo ganó. Creo que sí, por ahí, 2000 y cachito, ¿no? Creo que los procesos creativos más sofisticados o más profundos están todavía bastante lejos de realmente ser sustituidos. Creo que los que sí logren hacer un planteamiento verdaderamente, como menciona Edmar, híbridos de tecnología y tecnología y humanos, yo le voy más, creo, a lo mejor por la influencia o por la cercanía que en algún momento pudo haber habido, ¿no? Son más como esta teoría de la singularidad y la teoría de que la máquina híbrida va a ser cuando de verdad seamos capaces de insertarnos y amalgamar a un cerebro biológico que por más sofisticada que sea una computadora en estos momentos, pues no está todavía supliendo la capacidad de integración que tiene un humano. O sea, no está pasando. Hay ejemplos, hay anécdotas, hay inteligencia de distintos tipos que lo emulan, pero a mi juicio se quedan todavía en una etapa que pues, todavía no se escribe una novela. Todavía no hay tecnología unificada que le dé enter y salga una novela de una calidad que la humanidad valide como una novela a 100 años de soledad. Pues no, estamos muy lejos de eso. Y mientras sigamos tan lejos de esos puntos de referencia, creo que no hay ningún problema, o sea, nunca va a haber un problema. Bueno, problemas económicos ha habido y habrá, ¿no? Pero hablando de lo que es el conocimiento, pues por ese lado no ha pasado. Los ejercicios en donde completan la última sinfonía de Beethoven y todo eso, creo que los expertos, los musicólogos que se dedican a estudiar Beethoven, pues lo revisan y dicen, pues sí, claro, pero aquí no hay ninguna innovación en el pensamiento musical de estas soluciones. Hay un formalismo algo tecnológico de eficientizar y agilizar algunos procedimientos. Esas es como las especulaciones que me causan esto. Yo creo que las transformaciones artísticas que vienen van a venir más de las neurociencias que de la matemática o del cómputo. Es decir, el día que los neurocientíficos lleguen y digan, pues fíjense que acabamos de entender cómo se hacen estas conexiones, que nos permiten definir la conciencia, el libre albedrío, y ahora sí modelarlo, y ahora sí se junten a dialogar psiconeurólogos y computólogos, y se genera un modelo, y se vea cómo
insertarlo y ahí entra Kurzweil y ahora sí, a ver, nace el chamaco y le ponemos este dispositivo y este personaje es capaz de hacer una serie de integraciones que no se han visto, pero todo lo que han estado ahorita produciendo las computadoras ya se ha visto. Hay variaciones, ¿no? Entonces, siento yo que estamos muy lejos. Y lo que sí creo que puede pasar es un poco lo que dicen los ajedrecistas. Los ajedrecistas, al contrario, están muy contentos de que existan todos estos softwares y estas técnicas y estas inteligencias artificiales para jugar con ellos, porque es muy interesante escuchar a los ajedrecistas que dicen, es que yo jamás me hubiera imaginado poder hacer ese tiro, bueno, ese tiro no, esa jugada, esa chuta, y que tenga lógica. A un humano no se le hubiera ocurrido. Y ahora que la máquina lo propone como una alternativa que sí tiene desarrollo, los ajedrecistas empiezan a jugar con las propuestas que las computadoras les enseñaron y se hace un diálogo. Es más un diálogo que una suplantación. Y ese diálogo, sí, ya cualquier ajedrecista sabe que una computadora le va a ganar, pero no importa, porque en las comunidades de ajedrez se generó otra dinámica de juego, que es lo que creo que nos va a pasar en el arte. En cuanto tú entres y digas, bueno, esto es hecho por un humano, no, este cuadro, esta escultura, pero eso nos va a permitir cerrar la resolución. Nuestras capacidades perceptivas están en un universo determinado. No podemos oír más allá, ni podemos oír más acá, ni más rápido, ni más lento, ni en ningún otro espacio. Está delimitado. Y yo creo que lo que pasa con estos diálogos es que nos enseñan a ver puntos intermedios y eso va a ser por los siglos de los siglos. Entonces, sí, que nos vamos a quedar sin trabajo algunos, sí, ¿no? Pero pues eso pasa siempre, ¿no? O sea, hablando de conocimiento, porque eso ya pasa. Pues, o sea, eso ya pasa. Ya ha pasado desde hace 200, bueno, desde la humanidad. ¿Sabes? Entonces, digo, no estoy diciendo que esté bien, pero estoy diciendo que a nivel de conocimiento, la verdad de la innovación y el conocimiento siempre ha estado en un nicho acotadísimo. El resto de la gente estaba creciendo plantas, mientras en la iglesia estaban escribiendo libros, o sea, y ahorita van a estar. Y la otra cosa, y nada más para terminar las reflexiones que me dio esta conversación, es lo que sí me preocupa es que los verdaderos modelos se están haciendo en las empresas monopólicas. Nadie tiene, ni siquiera los institutos académicos, tienen ya los recursos para hacer los modelos, los verdaderos modelos. Los de clasificación de rostros, todas las GANs entrenadas, podremos nosotros comprar nuestras 3 tarjetas o la supercomputadora de la UNAM y poner los datos y sacar un ejercicio. Pero lo peligrosísimo es que es NVIDIA quien llega y te dice, oigan, pues ahí les regalo este modelo ya entrenado porque nadie de ustedes va a poderlo entrenar. No tienen el procesamiento para hacer esto. Y ahora sí estamos dependientes de ese tipo de recursos. Entonces ahí es donde sí está espantoso. Pero no pasa, pero pasa desde hace cientos de años, ¿no? Con las vacunas o con todo. O sea, no hay novedad en la historia política, pero sí hay novedad en las relaciones creativas entre tecnología y percepción sobre todo, ¿no? Que creo que eso es lo que está padrísimo. Entonces, más bien esto es padrísimo, lo que viene es padrísimo. Y seguramente los músicos desempleados van a empezar a producir unas mecánicas de relación social, unas mecánicas sonoras que una máquina no tiene la capacidad de contemplar todavía. Y ahí vamos a estar dialogando, es más un diálogo que una competencia. Y eso creo que es un recurso bellísimo, ¿no? Se me hace, son por eso, puras ideas saltadas. Yo creo que en lo que dices, Hugo, coincido casi en todo. Repito lo que mencionaba antes, a mí al menos sí me preocupa que parte de la seguridad internacional esté delegada en sistemas, entre comillas, inteligentes. O sea, sí hay cosas que son esencialmente diferentes. Comparto contigo que estamos lejos de entender procesos más sofisticados como pueden ser las emociones, o los sentimientos o la autorreferencia, la conciencia. Efectivamente creo que nos falta mucho, pero no me queda tan claro que el diálogo vaya a ser tan
tan positivo. Esperemos que sí. Oh. Un poquito de micro. Bueno, digamos ya en retrospectiva, en las diferentes sesiones del seminario, sí observaba mucho y me llamaba la atención cómo varios, bueno, los ponentes o los que hablaban del tema de la creación o la creatividad, y luego justo se planteaba este problema de la creatividad o de la creación, que son dos cosas diferentes, en los humanos y las máquinas. Y yo me ponía a pensar, decía, ¿y por qué no pensar la creación o la creatividad de las máquinas en función de otros seres vivos? Por ejemplo, los pájaros, ¿no? Las parvadas de pájaros, que está demostrado que operan más como redes neuronales, ¿no? Que incluso como una inteligencia colectiva. Y me llamó mucho la atención cómo pareciera que todo el debate va en torno a, sí, que creo que es un debate, como decía Paz, o no sé si a eso se refería cuando hablaba de un debate noventero, de hecho, ¿no? Que se ha repetido de diferentes maneras, ¿no? De cuando la fotografía, ¿no? Hay la fotografía que tanto pone en peligro la creación humana, etcétera, ¿no? Y yo creo que a lo mejor lo que está poniendo sobre la mesa esto que se llama, que a lo mejor no nos gusta, pero que existe, que se llama investigación artística o investigación en artes, es que la distinción entre creación y cognición no es tan clara. Es decir, que la distinción que hace la ciencia o que quiere hacerse entre ciencia y arte, entre creación y cognición, porque yo lo notaba mucho en las ponencias, como que había este asunto de la creación, las máquinas, los humanos, pero yo decía, ¿y por qué no pensar que a lo mejor en realidad los procesos cognitivos son procesos creativos y que en realidad no hay una diferencia tan clara? Es decir, que conocer es crear y crear es conocer, y porque a la hora de definir qué es creación es muy complicado. Y como tenemos que adoptar un modelo, ¿no? Si es representación, si es imitación, si es qué, ¿no? Siempre acudimos a un modelo porque es tan complicado a la hora de, a menos a mí me pasa a la hora que me preguntan los estudiantes, ¿no? Bueno, pero ¿qué es creación? ¿Estamos creando? ¿Estamos produciendo conocimiento? Pues es que yo creo que la distinción entre una cosa a lo mejor, entre una y otra ya no es tan clara. Y podrán decir, bueno, sí es clara porque lo que tú ves es una obra de arte de este lado y lo que de este lado es un prototipo científico, pero también eso es muy artificial, esa distinción, ¿no? Es una distinción que en dado caso podría cuestionarse, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor el debate ya no es tanto si las máquinas nos van a sustituir, sino más bien que las máquinas muestran cómo la creación es un proceso cognitivo y afectivo, ¿no? O sea, al menos pienso que por ahí va la discusión y, mm, y como entendamos la creación, bueno, pues, por ejemplo, recuerdo que algo que planteaba Hugo y que me pareció muy interesante, que era el tema del juego, ¿no? El juego también es un proceso cognitivo, no solamente es un proceso creativo. Entonces, ¿qué tanto tiene sentido seguir separando creación de cognición? Esa es una cosa que creo que sería interesante plantearnos, ¿no? Y no olviden las parvadas de pájaros. De hecho, sí. Muchas gracias, Pablo, Edmar, por esta sesión que a mí me hace pensar que en realidad no hay tal decisión. O sea, creo que nos hemos empeñado históricamente en generar estas separaciones, ¿no? De lo técnico y lo humano, cuando en realidad creo que, pues, si lo queremos pensar también, y lo menciono así como sociológicamente, pues también obedece a procesos sociotécnicos revolucionarios que tienen lugar en diferentes épocas, un poco recogiendo las preocupaciones de Hugo en ese sentido, porque, pues sí, o sea, cada innovación ha desatado, ¿no? Miedos diferentes en torno a la humanidad, ¿no? La llegada de la electricidad también suscitó esto, ¿no? De ahí que hubiese toda una revolución en términos del pensamiento acerca de los medios, del acercamiento de los medios técnicos con el arte, ¿no? La entrada a la fotografía, el cine, es decir, esto sin duda, o sea, no hay que olvidar lo que decía Baudelaire respecto de la fotografía, ¿no? Es decir,
apreciaciones aberrantes a la fotografía. Es decir, esto creo que ha estado pues en estas historias revolucionarias, tecnológicas, y yo lo que encuentro aquí es un punto importante. Creo que estamos en un momento interesantísimo para indagar, porque creo que Pablo dio una perspectiva muy clara con COP, y es, aquí hay un proceso de síntesis. Bueno, yo por lo menos lo vería así, el encuentro de agentes que se vinculan para generar algo. Y aquí creo que ya ni siquiera tendríamos que estar pensando reductivistamente a la tecnología como una herramienta, sino como una innovación para la creación. Y en ese sentido, esa innovación me parece que tendríamos que arremeterla para estudiarla en términos de procesos revolucionarios que modificarán a los actos creadores, a los procesos creativo-cognitivos, y en ese sentido me parece que esta sesión abona sin duda a pensarlo de este modo. Yo por lo menos pensaría que estamos frente a procesos de innovación en términos de los procesos creadores, ¿no? En el arte. O sea, yo creo que estos sistemas, ¿no? Dalí por sí mismo no nos propone nada, pero Dalí con un artista sin duda se vuelve en una potencia en el términos de lo que nos planteabas con COP, ¿no? O sea, un agente con otro agente sin duda generan una tercera cosa, y ahí hay un proceso de síntesis brutal que me parece es hacia lo que tendríamos que ir pensando como formas de innovación en la creación, ¿no? Sí. Te devuelvo el micrófono. Mientras leo el comentario de Sofía Sierra que me llegó en el chat, dice: en el fondo parece quedar latente la tensión entre la creatividad y la simulación de creatividad. Parece que las inteligencias artificiales operan en esta segunda dimensión. La parte estadística o de cuantificación estilística parten de la premisa de la estabilidad y de la coherencia de la creación y de las subjetividades, asunto altamente cuestionable. Sí, yo creo que también, así como decía Hugo, de las emociones y de la conciencia, creo que hablabas también, ¿no, Hugo? Que estamos lejos de entenderlas estilísticamente, o cuáles sean las decisiones conscientes o inconscientes que toma un creador. Estamos también muy lejos de entenderlas. Igual como ya para medio ir perfilando la conclusión, yo quisiera nada más dar un par de comentarios también respecto a lo que todos los colegas han comentado. Creo que de nuevo es un poco lo que yo decía en la participación pasada, que se hace muchas veces estos juicios sobre la IA débil, pero con atribuciones de la IA fuerte. A ver, un poco con el ejemplo que decía Hugo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos juzgando, por ejemplo, a Dalí, o estamos temiendo que Dalí, o estamos juzgando las capacidades de Dalí, pero en términos de IA fuerte o de IA general, cuando en realidad es una aplicación de IA débil. Es decir, los contextos son muy distintos. Y creo que sí es necesario clarificar, por ejemplo, la actualidad, el objetivo y los procesos de la IA general, que son muy diferentes al machine learning de las aplicaciones actuales. En la IA general, justamente el objetivo es desarrollar sistemas inteligentes que tengan autonomía, que tengan capacidad automática de aprendizaje y sobre todo, y en última instancia, que tengan autoconciencia. Pero creo que por eso es importante la diferenciación. No podemos juzgar las aplicaciones, repito, de inteligencia artificial actual en ese panorama de inteligencia artificial general, porque además son procesos no solo teóricos y prácticos, sino las herramientas computacionales y matemáticas son distintas. Entonces, decir lo que hace Dalí, lo que hace Midjourney, lo que hace AlphaGo, nos van a sustituir, es una pregunta equivocada desde su contexto, porque esas, repito, las herramientas y los objetivos son distintos a la inteligencia artificial general. Y el campo de la inteligencia artificial general, creo que también ahí muchas veces no estamos muy enterados de lo que está pasando, porque hay un campo especializado, por ejemplo, solamente en estudiar la posibilidad de la conciencia en sistemas artificiales, y eso es IA general. Hay un campo solamente estudiado
enfocado en estudiar la posibilidad de la creatividad en las máquinas, y eso es IA general. Las emociones también es un campo, son subcampos de la IA, pero son de la IA general, esa parte, ¿no? Hay incluso campos que están enfocados en desarrollar capacidades de humor en sistemas artificiales, ¿no? Entonces, creo que eso es importante porque si no vamos a seguir haciendo como esta mezcla de ideas de lo débil, de la IA débil con la IA fuerte, y son contextos completamente diferentes, ¿no? Un poco también pensando en esta idea de decir, bueno, Dalí solo hace un cuadrito bonito. Yo creo que no, yo creo que ya superamos ese momento, y las cosas que está generando realmente, desde mi particular punto de vista, son impresionantes, no solo en el resultado visual, sino también tienen un impacto social tremendo, porque digo, a mí me enoja muchísimo esa palabra, pero la voy a usar, la democratización de la herramienta nunca había sido tan amplia como hasta ahora. O sea, nunca antes había existido una herramienta que le permitiera al grueso de la población mundial generar resultados visuales al alcance, de manera completamente libre y abierta. Y eso es algo que no podemos negar. Por ejemplo, también pensar que el conocimiento actual, ¿no? Por ejemplo, también se decía, eso no va a generar nuevas formas o cosas novedosas, y lo ideal o el futuro está en las neurociencias. Pero es que en realidad las neurociencias, ahorita lo que está sucediendo es que todas las disciplinas están caminando ahora sí de manera multi e interdisciplinaria. Las neurociencias están caminando a través de las discusiones que se hacen en la inteligencia artificial general, a través de la filosofía de la mente, a través de las ciencias cognitivas, a través de las ciencias de la computación, a través de las matemáticas. Ya no es aislado, ahora sí ya no es aislado. Todos esos problemas se plantean y todos esos problemas van generando el conocimiento disciplinar. Entonces, creo yo que hacia donde apunta esto es hacia nuevas formas incluso de pensar el arte. Digo, ya lo dijo Manovic, lo interesante en el arte actual ya no está en los museos, ya no está en las galerías. O sea, yo sí también pienso que, pues, digo, yo no soy un experto en arte ni nada, pero ¿cuánto tiempo llevamos con el discurso, por ejemplo, del arte concepto? Entonces, ya son muchas décadas. Entonces, creo que esto nos permite o nos plantea un escenario, una oportunidad para pensar nuevas formas de entender el arte y quizá generalizarlo a simplemente prácticas creativas. Entonces, eso creo yo. Puede ser muy radical o no, pero esa es mi forma, ¿no? Pero bueno, no sé si Pablo quieras hacer algo. Yo solo quería recomendarles un libro de Roger Penrose, que probablemente mucha gente conozca, de La mente nueva del emperador. Trata de proponer una base física de la conciencia. Yo creo que los problemas duros de la inteligencia artificial están más relacionados con las capacidades de autorreferencia y de conciencia, que en ese sentido, sí, repito, coincido con Hugo, estamos, creo yo, todavía lejos de entenderlas. Me remito a lo que decía Crick, de Watson y Crick, lo que se conoce como la tesis dura o difícil de la inteligencia artificial, o de las neurociencias más que de la inteligencia artificial. Él decía que si a fin de cuentas uno piensa que el ser humano o todos los organismos vivos son máquinas bioquímicas, todos los procesos cognitivos deben de ser eventualmente reductibles a impulsos electroquímicos o a procesos físico-químicos, que es, dicho así suena muy deprimente, pero creo que sirve como punto de contraste. Y con relación a la inteligencia artificial también, nada más, pues, hacer la distinción, así como tú haces la distinción entre fuerte y débil. Creo que es importante también recordar la distinción de la base física de la inteligencia artificial. No está claro que vayamos a poder entender cómo funciona el cerebro trabajando con computadoras, que se refiere un poco también a lo que tú decías, de que los avances partirán de las neurociencias. Yo coincido contigo, pero también creo que lo que apuntaba Edmar es muy cierto. Las neurociencias ya no son las neurociencias, sino son un conjunto integral
enfoques y de conocimientos y de acercamientos a la realidad fisiológica como tal, ¿no? Pues creo que sería todo. Nada más aprovechar de nuevo para darles las gracias, en particular a Edmar, por la invitación y nada más. Muchísimas gracias. Quizá Clau y Fer para clausurar el seminario. ¿Todos? ¿Un comentario? Sí. Luego paso el micrófono a Hugo y luego a Fer y a Mónica, luego a Paz y pues ahí cerraríamos, ¿no? Sí, bueno, luego a Ana Carolina y a Hugo, ¿no? Sí, si les parece bien. Bueno, pues yo lo que diría es que primero agradecer la constancia de todas estas sesiones, su participación en el seminario. Y una pregunta que estuvo presente no solamente en la mesa de trabajo que me tocó presentar sobre cómo las ciencias sociales pueden abonar al trabajo de la investigación en las artes. A mí me parece que uno de los recursos que nosotros identificamos en la sesión que presentó el doctor Rogelio Martínez de UAM Xochimilco y que luego de algún modo fue una serie de argumentos que se fueron presentando en las conferencias magistrales de la segunda etapa del seminario, es que en realidad no son obviamente todas las ciencias sociales. Me parece que el enfoque estaría no solamente en el conocimiento de la investigación en términos cuantitativos, sino también cualitativos. Pero abonando específicamente a lo cualitativo, habría que decir que los métodos cualitativos en las ciencias sociales comprenden el conocimiento y a partir de la comprensión generan o producen conocimiento. Lo que quiero decir con esto es que la comprensión de la vida cotidiana, la comprensión, la manera en la que se observa la vida cotidiana, el trabajo que abona, por ejemplo, la etnografía, la antropología o los estudios de los microinteraccionistas simbólicos, proporcionan elementos fundamentales para ir comprendiendo la realidad. Y en ese sentido me parece que ahí hubo una serie de participaciones de los expertos donde se enfocaron precisamente en tratar un poco de ir abonando a la respuesta de cómo comprende, cómo mira el artista, el joven artista que está siendo formado en investigación o el artista de academia que investiga, cómo mira la realidad, cómo se pregunta y formula preguntas sobre la realidad para a partir de ahí aproximarnos, lo diría yo en mis términos, a fenomenalizarla para entonces poder indagar sobre la realidad. Pero indagar sobre la realidad implica entonces empezar a generar preguntas que no son necesariamente las preguntas de investigación, sino preguntas sobre la realidad que luego trascenderán y de un paso cero a un paso de formalizar las intuiciones a procesos de investigación, se permitirá ir concentrando una pregunta de investigación que no surge de inmediato, sino que se va formalizando en el proceso mismo de la indagación. Y esto fue, me parece que una de las cosas que me gustaría recuperar, porque en las últimas charlas nos dimos cuenta que estos investigadores que tienen o que utilizan el nombre de la investigación artística, nos mostraron que precisamente las preguntas de investigación en el arte no se construyen igual como lo harían las ciencias sociales, desde
fenomenalizar la realidad desde el inicio, sino de el proceso creativo, de cómo se va desatando, cómo el artista se va encontrando a sí mismo a través de un autoconocimiento que en algunos casos se llamó autoetnometodología, autoetnografía, precisamente para establecer un conocimiento de sí mismos y a partir de ahí empezar a no solo conocerse, sino conocer su realidad, saber preguntar y esto volverlo una pregunta de investigación artística. Me parece que ahí hubo una pregunta que se respondió de manera parcial porque creo que nunca hay respuestas absolutas, pero creo que abonó muchísimo a poder decir cómo el arte que investiga no tiene que estar atada a una serie de ciencias, sino construir la propia singularidad de sus procesos investigativos. Y pues cedo la palabra a Hugo. Pues muy brevemente, supongo que a manera de cierre, creo que las áreas que se juntan y un conjunto de colegas que se sientan a diseñar y a pensar y a planear un seminario de largo aliento, con visiones distintas por el tipo de invitados que había, ¿no? Unos más teóricos, unos más prácticos, unos más matemáticos, más computólogos. Da un panorama bastante general de lo que es el pensamiento creativo, o bueno, más después de esta última conferencia de cierre, es exactamente de qué estamos hablando. Estamos hablando de investigación, estamos hablando de investigación artística, o estamos hablando de arte, o estamos hablando de metodología de la creación, o estamos hablando de investigación creativa, o estamos más bien reflexionando justo dentro de toda esta nube, dentro de todo este clúster, que utilizando términos matemáticos, eso que agarramos todas esas temáticas y sacamos un análisis de componentes principales y vemos ¿de qué estamos hablando, no? Estamos hablando de creatividad en este caso probablemente sí, enmarcado en una academia, pero una academia que trata o que está invitándonos a hacer una academia mucho más, ahora lo vemos de otro lado, creativa, ¿no? Una academia que se atreva a innovar en sus búsquedas, que se atreva a ser verdaderamente transdisciplinar, y creo que eso es lo valioso, y eso no pudo haber sucedido si no es porque Clau, desde su visión, Edvard, desde su experiencia, y Fer, desde sus conocimientos particulares, se sentaron e hicieron un vector muy específico para plantear una serie de pláticas, charlas, mesas redondas, que creo que quedaron muy valiosas para las personas que las vieron en línea en vivo y que además quedaron como un repositorio muy, muy atractivo. Así que, pues qué buena onda. Y pues más bien como muchas gracias por todo el ejercicio de haber echado a andar esto. Iban a comentar todos, ¿no? Bueno, pues yo también como agradecer a toda el área y bueno, a las dos áreas y pues a todos los colegas, a todas las colegas. Y pues yo también me quedo como con muchas preguntas. Yo creo que en mi caso particular que me enfrento, o desde que estoy en la UAM, me he enfrentado con los estudiantes que hacen su proyecto terminal, ¿no? He venido como desmontando muchas ideas que tenía de lo que era hacer un proyecto terminal, ¿no? Incluida la noción de metodología, la noción de investigación. Yo me atrevería a decir que lo que me queda claro es que los artistas, más que adoptar una metodología, producen una metodología en su trabajo. Es decir, son metodologías que responden a ciertos objetivos particulares y que no necesariamente se replican, ¿no? En otros proyectos. Y incluso pienso que la propia noción de proyecto, que es una noción que ahora se utiliza no solo en las academias, no solo en las becas, sino como como elemento fundamental en la práctica artística, ya supone el diseño de una metodología, ¿no? Es decir, una metodología que responde a ciertos intereses y en donde las metodologías que exploramos o que se pudieron explorar, ¿no? Desde las ciencias sociales, desde las ciencias matemáticas, la computación, creo que son
son herramientas que se incorporan a una metodología de creación, que es una metodología que yo al menos, no sé, Mónica, qué piense de la sesión que tuvimos. Yo pienso que lo que hay que enseñar a los estudiantes es a construir metodologías de investigación artística, o sea, en las medidas de las posibilidades, ¿no? Más que adoptarlas, ¿no? Más que adoptar una metodología u otra, a que ellos produzcan sus metodologías, en donde por supuesto adopten otras metodologías como las de las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias de la computación, pero cada vez me parece que va más por ahí, ¿no? Hablaría como una suerte de metodología concreta que responde a ciertas situaciones, y creo que pensar que el artista adopta una metodología para producir algo, yo creo que es complicado, ¿no? Quizás a nivel licenciatura, ¿no? A nivel licenciatura digas, bueno, utiliza el performance como una metodología para producir algo, pero creo que lo fundamental de la práctica artística es que produce metodologías, en donde la obra artística, por ejemplo, no es la finalidad última del trabajo, sino que es un medio, incluso es un elemento metodológico en la práctica. Yo así lo veo, ¿no? Sí, cada vez pienso que la obra es un medio, es un elemento metodológico para producir un conocimiento y por supuesto también una experiencia estética, etcétera, pero pues yo me quedo con eso, ¿no? Como con esta idea de lo difícil que es poder hacer de la práctica artística, sistematizarla como una investigación artística por la cantidad de variables que tiene, ¿no? El tema de la creatividad, bueno, es para un seminario, ¿no? Pero bueno. Y pues muchas gracias a todos, todas, todos. Gracias. Bueno, además de darle las gracias al doctor Padilla por la conferencia del día de hoy, yo digo, ya que llegamos a al final de la sesión, esto de la investigación orientada a la práctica creativa, creo que a mí me llenó de preguntas, que es de lo que se trata, creo yo. Y bueno, es un poco no definirlo, ¿no? Yo creo que eso es parte de la característica de la práctica creativa, sino más bien, más que definirlo, más bien aprender a cómo se indaga, ¿no? A que primero, ¿quién lo quiere producir? ¿Quién es ese personaje? Si es porque además estas prácticas interdisciplinarias con las cuales tuvimos todas estas mesas tenían perfiles bien distintos. Y quien lo presenta y además con quien comentaron eran otros perfiles distintos, y cada mesa como producía otro tipo de preguntas, otras indagaciones, otras conclusiones, que, bueno, que en general fueron bien interesantes, ¿no? Entonces, es más bien aprender a hacer la pregunta correcta para determinada herramienta, las herramientas correctas, digamos, qué otro digamos, espacio filosófico o qué otro campo de conocimiento puede aportar a ese propio camino para generar esa práctica creativa o ese camino creativo que quiere cada uno llegar, ¿no? Si es el matemático o el computacional o es las ciencias sociales o la filosofía o ¿no? O el cuerpo mismo, qué es lo que qué es lo que tenemos que entender para poder crear, y eso creo que me parece maravilloso, y eso tiene sí hay digamos una diferenciación en cuanto a estar muy conscientes que estamos dentro de un espacio que es el artístico y que toma herramientas de muchos otros campos de conocimiento, y que dentro del arte hay una posibilidad creativa muy grande, muy diferente a los otros espacios científicos, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay
porque en algún momento dado recuerdo que Edmar decía, bueno, en realidad dentro de las artes se hace poca creatividad porque no generamos, no sabemos muchas matemáticos o no somos muy buenos dentro de los espacios artísticos para generar un nuevo conocimiento, pero dentro del arte sí, ¿no? Si jalas la herramienta matemática al espacio artístico, ahí sí puede generar un espacio creativo diferente, ¿no? Que es además es una de las cosas que me parece, bueno, súper bonito, ¿no? Y bueno, y agradecer a todos los colegas, porque en cada una de las mesas, la verdad es que aprendí muchísimo. Creo que también mi manera de entender esta manera de investigar, la creatividad es a partir de los casos de estudio, ¿no? Creo que cada caso de estudio es particular y hay que entender e indagar por ahí. Y en fin, creo que me fui demasiado por las ramas, pero le paso el micrófono a Paz para que también cierre. Bueno, yo no voy a agregar nada más, solo sí, pues reiterar el agradecimiento al doctor Padilla y felicitar a mis colegas por el trabajo que han hecho este año con el seminario. Bueno, pues sería, ya para finalizar, ahora sí finalizar, sería que quisiéramos invitar a Ana Carolina y a Hugo aquí al frente para que yo solo estoy recibiendo instrucciones como digamos, como para la clausura final, ¿no? Bueno, clausura final es un pleonasmo, ¿verdad? Bien, ¿cuánto protocolo? Realmente pensaba hacerlo desde mi asiento, pero bueno, ya que me han dado la voz, me quedo pensando en lo que se dijo en esta sesión y en otras sesiones anteriores. No pude seguir todas, pero de las que seguí y de las etapas del seminario, lo que noto es que todo trabajo, todo lo que se presenta como un proyecto o avance está empujado, voy a decir una obviedad, por la curiosidad, pero que esta curiosidad va moldeando nuestras preguntas desde nuestras distintas posiciones, que esta curiosidad va guiando la indagación y va construyendo este camino metodológico que puede tener nombre o que algunas disciplinas podrían en algún momento reclamar derechos patrimoniales, pero que en las artes, como la curiosidad es indisciplinada, va construyendo caminos propios. Por eso tiende a borrar fronteras disciplinarias y por eso también aplaudo este esfuerzo del seminario. Y aunque de repente en las discusiones y también en estos quizás mandatos institucionales estamos obligados a definir, es quizás la indefinición de la búsqueda, es la condición de la búsqueda, perdón, pero quizás también el esbozo de estas características generales o posibles nos ayudan a pensar y a reflexionar sobre el quehacer de la investigación en las artes y todos estos juegos también del pensamiento y del lenguaje, ¿no? Como la investigación basada en las artes, la investigación artística, etcétera. Me llamó la atención en particular de esta intervención, de esta participación, cómo el procedimiento analógico se utiliza para explicar lo propio de un campo cognitivo, de un objeto, en otro campo, en otro objeto. En ese sentido, la analogía ilustra e ilumina. Y eso es lo que en este seminario se ha experimentado en las diferentes sesiones, siempre explorar para descubrir. Y estos diálogos que se entablaron no solamente entre los ponentes, los presentadores, también entre las áreas, porque son objetos que dialogan entre sí, que construyen y que generan nuevas preguntas y nuevos caminos. Eso es lo que aplaudo. También como parte del departamento, estas son mis palabras, pero también quiero agradecer a nombre del doctor Raúl Hernández Mar, director de la división, la invitación y el esfuerzo
empujado por esta curiosidad, pero también porque hacen crecer a la institución. Gracias a todos. Sí, qué formales nos pusimos. No, pues creo que voy a decir lo mismo que ya dije, porque yo creí que lo que dije ayer era lo que iba a decir acá. Entonces, pues ahí va de nuevo, ¿no? O sea, pues ya no sé qué dije, así que la verdad es que más bien qué buena onda que se haya hecho este seminario y que fue detonado por 2 áreas de investigación. La verdad es que da un gusto que con un departamento en donde hay tantas distintas áreas de investigación, metodologías, pensamientos, backgrounds, o como traducimos backgrounds, formaciones, perdón, y justamente lo que dice Ana Carolina es probablemente lo que nos unifica, puede ser esa indagación sobre la creatividad, entendida para algunos casos la creatividad computacional, para otros la creatividad artística, la creatividad del sonido, la creatividad de la filosofía, la creatividad de la pedagogía, la creatividad del diseño, la creatividad de la historia del arte, la creatividad de la física relacionada con el arte, etcétera, etcétera. Y todas esas en un seminario como este creo que se unifican y abren una puerta para conocernos y conocer de otros puntos de vista. Entonces se vuelve un prisma para abrirnos a replantear nuestra propia praxis, nuestra propia investigación y de paso creo que permea un poco las dinámicas de cómo tendríamos que estar imaginándonos una pedagogía distinta, una metodología de trabajo distinta y eso creo que nos vuelve un departamento original y valioso dentro de la universidad y todo por el trabajo colectivo. Así que muchas felicidades.